Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para traerles a mostrar un computador portátil HP de la serie 14-F1000. Eso abarca a las referencias 14-FQ1011LA, también al 14-FQ1012LA y al modelo 14-FQ1052LA. Vamos a tratar varios puntos de vista que los van a poder ver en la descripción del video como capítulos, que pues entre esas es la información del equipo. También vamos a mirar sus puertos, su pantalla, vamos a mirar también temperaturas, el teclado, panel táctil y entre otras cosas, que si gustan ver una parte en específica, ahí en la descripción del video está todo por capítulos para que vayan al punto exacto. Aunque ya saben que les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para empaparse pues de todo el tema de este computador portátil. Entonces, bueno, sin más decir, vamos con este video. Por aquí tenemos la caja. Bueno, primero vamos a mirar qué trae dentro de la caja. Entonces, giramos por aquí esta parte. Y por aquí lo primero que tenemos es el computador portátil. Bueno, ahora lo vamos a sacar de aquí. Por aquí también tenemos unos documentos. Y por el lado de acá tenemos el adaptador de corriente y el cable de poder. Y por aquí pues no tenemos nada más. Primero vamos a ver los documentos. Entonces primero encontramos este documento, el cual por ejemplo en español, que está por acá abajo, nos indica que este equipo no es compatible con Windows 7 ni con Windows 8, y pues lo dice también en varios idiomas. Por aquí tenemos otro documento, o mejor dicho como carta, que nos dice bueno que es importante leerlo. Viene sellado por aquí. Vamos a sacarlo. Y bueno, por aquí tenemos como siempre el documento de garantía, donde indica cuándo cubre, lo que tenemos que tener en cuenta de pronto para una posible garantía. Me imagino que por aquí podemos encontrar los teléfonos. Y miren, aquí están los teléfonos para soporte técnico. Y nada más por esta parte. Y por acá tenemos la guía de inicio rápido, se puede decir, donde encontramos varias cositas básicas sobre el computador, pues para que lo revisemos, aunque ya saben que todas estas cositas las vamos a poder ver en este video. Bueno, lógicamente que esto no, pero sí lo más importante. Por aquí tenemos el cable de poder tipo trébol de color negro, pesa 32.8 gramos, su medida es de 1 metro. Por acá tenemos su conexión a la pared con su fase, neutro y polo a tierra, y por acá tenemos su conexión para conectarla en el adaptador de corriente. Por aquí tenemos el adaptador de corriente que está en esta bolsa plástica. Vamos a retirarlo de aquí. Y primero que todo, aquí en la bolsita plástica nos dice cómo es que debemos organizar el cable, que tiene que ser de esta manera, como lo ven de la parte de acá abajo, y no así. Y bueno, por aquí ya lo tenemos, es de color negro, rectangular, tamaño pequeño, pesa 65.8 gramos. Por acá tenemos la entrada para el cable de poder. No tiene ninguna luz LED indicadora que se encienda cuando nosotros conectemos el cable de poder. Por acá no está ninguna luz LED. Viene bien sellado, y por acá tenemos bueno el sticker impreso pues con la información del cargador, el cual por ejemplo nos indica su corriente de entrada, que es de 100 voltios a 240 voltios, y su corriente de salida es de 19.5 voltios por 2.31 amperios para un consumo máximo de 45 vatios. Seguimos por acá, tenemos aquí la gomita que permite que el cable pues no se parta internamente. El cable, como se pueden dar cuenta, es muy grueso, se nota que es de buena calidad. La medida de este cable es de 1 metro con 70 centímetros. No tiene filtro de núcleo de ferrita, pero sí tiene una correa tipo velcro para nosotros poder ajustar el cable. Y por acá también tenemos lógicamente la punta. La medida de esta punta es de 4.5 milímetros por 3 milímetros. El borde es azul y el número de parte de este adaptador de corriente completo es el L25296-002. Por aquí ya tenemos el computador portátil recubierto en este cartón reciclable para el transporte, para que no se golpee. Entonces simplemente tenemos que abrir esta parte aquí, sacamos el equipo, retiramos todo
este cartón reciclable. Y también está pues dentro de esta bolsa plástica. Vamos también a sacarlo de aquí. Y listo, por aquí lo tenemos. Primero, bueno, les voy a hablar sobre el material, que es en pasta. Tiene un grabado antirrayas. El logo de Hewlett Packard está por aquí por el medio y está como en un espejo como oscuro. Este equipo lo podemos conseguir con los colores negro como son este, y en la página oficial de Hewlett Packard aparece un modelo color plata. Sus dimensiones también les comento por aquí, de ancho hacia acá son 32.4 centímetros o 12.7 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 22.5 centímetros u 8.8 pulgadas. De alto, por aquí en esta parte tenemos 1.79 centímetros o 0.7 pulgadas. En el peso tenemos 1.46 kilogramos o 3.21 libras, aunque ya saben que ese peso puede variar ya por gramos. Eso depende de lo que tenga el equipo por dentro, es decir, unidades de estado sólido, ya sea en su puerto M.2 o en la parte del almacenamiento de 2.5 pulgadas, o depende de cuántas memorias RAM tenga. Su batería es interna de polímero de litio de 3 celdas a 41 vatios hora. Según HP, la duración máxima de esa batería es de 10 horas con 30 minutos, pero ya saben que eso más depende de la configuración de la energía, del brillo de la pantalla, de lo que estemos haciendo, de los programas que estemos ejecutando en el momento, de las configuraciones y entre otras cosas. Pero también les comento que yo lo puse a reproducir videos en YouTube con el brillo de la pantalla al 100%, pero con el sonido más o menos a un 70%, y el equipo duró aproximadamente 5 horas. Ese equipo solamente lo podemos conseguir con un procesador, y ese procesador es el AMD Ryzen 5 5500U con frecuencia base de 2.1 GHz, frecuencia máxima de 4 GHz con 8 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos y con chip de video integrado de AMD Radeon. Este equipo no lo podemos conseguir con chip de video independiente. En la memoria RAM tenemos 2 ranuras y depende del modelo que elijamos puede venir su configuración ahí en las memorias RAM. Por ejemplo, este modelo es el 14-FQ1052LA y este viene con 4 GB de memoria RAM DDR4-3200. Para el modelo 14-FQ1011LA viene con una memoria RAM de 8 GB DDR4-3200, y para el modelo 14-FQ1012LA viene con 12 GB de memoria RAM en DDR4-3200. Para tener esas 12 GB de memoria RAM viene con la configuración de una memoria RAM de 4 GB y una de 8 GB. En el almacenamiento este equipo lo podemos conseguir con unidad de estado sólido NVMe de 256 GB o de 512 GB en su puerto M.2. Sí tiene el espacio para colocar un disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, pero en este caso este equipo no incluye ese cablecito para conectar ese disco duro o unidad de estado sólido. Sin embargo, sí está el espacio, sí está el conector, pero no tenemos ese cable flex. Yo lo intenté conseguir por ahí por internet y todavía no está disponible para este equipo. Y en el sistema operativo, este equipo es compatible con Windows 10 de 64 bits y Windows 11 de 64 bits. Posiblemente no es compatible con otros sistemas operativos porque no aparece en la lista de la descarga de los controladores. En la parte inferior del equipo tenemos por aquí el material en pasta nuevamente, lo mismo que en la parte de encima. También tiene su grabado antirrayas, viene del mismo color que en la parte de arriba, en este caso el color negro. En la parte de arriba por aquí y de abajo tenemos unas gomas, la goma de acá arriba es más gruesa, la de acá es más delgada. Estas gomas por lo general sirven para que el equipo se quede fijo en la superficie donde esté puesto el equipo, y también permite que el equipo quede levantado unos milímetros para que el aire entre por los lados y el equipo sea refrigerado gracias al ventilador interno que atrapa por aquí, por la rejilla de ventilación, atrapa ese aire y refrigera el equipo, y pues ya expulsa el aire abrigado generado por el equipo, que más tarde vamos a mirar por dónde lo expulsa. Y por aquí por el medio tenemos un sticker, un impreso que nos indica pues el nombre del producto, la marca,
la referencia, el serial del equipo, el voltaje y el amperaje que necesita pues para encender, y entre otras cositas pues que ya no son relevantes. Ahora estamos en el lado izquierdo del equipo. Primero que todo, por aquí tenemos un lector de tarjetas SD, SDHC y SDXC. Después tenemos un LED indicador que indica la actividad del almacenamiento, es decir, cuando hay lectura o escritura en el almacenamiento, ese LED se va a encender. Después tenemos un LED indicador que indica el estado de encendido, que cuando está de color blanco fijo, eso indica que el equipo está encendido, y también puede estar de color blanco parpadeando, y eso indica que el equipo está en modo de suspensión. Y también puede estar apagado, que lógicamente eso indica que el equipo está apagado o está en modo de hibernación. Ahora estamos en el lado derecho del equipo y primero que todo por aquí tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos un LED indicador luminoso que indica la carga de la batería, que cuando está de color blanco, eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo y que la batería está completamente cargada. También puede estar de color ámbar y eso indica que el adaptador de corriente está conectado y la batería se está cargando. También puede estar de color ámbar parpadeando y eso indica que el adaptador de corriente está desconectado y que la batería tiene un nivel de carga baja. Y también puede estar apagado y eso indica que la batería no se está cargando. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos dos puertos USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C. Y después tenemos un puerto de audio combinado para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono, y no es compatible con micrófonos independientes. En la parte de atrás del equipo pues no tenemos nada. Y en la parte de enfrente tampoco no tenemos nada, simplemente tenemos aquí una pestañita salida para nosotros poder coger el equipo y poder levantar la pantalla, lógicamente pues para empezar a trabajar. Como nos pudimos dar cuenta, este equipo ya no posee unidad de DVD, que está totalmente obsoleta. Tampoco tenemos puerto VGA, que también está totalmente obsoleto para computadores portátiles. Tampoco tenemos puerto para cable de seguridad y tampoco no tenemos puerto de red LAN RJ45. Pero lo que sí tenemos internamente es un adaptador de red inalámbrico, que es un conjunto de Realtek Wi-Fi más Bluetooth 4.2. Y ahora sí, bueno, vamos a abrir el equipo, lo cogemos de la pestañita, levantamos, verificamos la suavidad de sus bisagras, eso está bien, no hay ningún problema, no está duro y están suaves. Y también vamos a mirar hasta dónde va a dar la pantalla. Y miramos que hasta esta parte nomás da la pantalla, no da los 180 grados. Y bueno, vamos a colocarlo en esta posición pues para seguir mirándolo de adentro. Y por aquí también tenemos un protector que sirve lógicamente para el transporte, para que el teclado no roce con la pantalla. Entonces bueno, vamos a retirarlo. Por aquí tenemos la pantalla de bordes delgados con medida de pantalla 14 pulgadas o 35.6 centímetros. Recuerden que esa medida se la mide en diagonal así. En la resolución de la pantalla tenemos en 1366 x 768 en HD de 250 nits para los modelos 14FQ1052LA y el 14FQ1011LA, porque para el otro modelo, que es el 14FQ1012LA, lo tenemos con la pantalla de resolución de 1920 x 1080 en Full HD, también con 250 nits. También les comento que para los modelos 14FQ1052LA y para el modelo 14FQ1011LA la pantalla viene sin antirreflejo. En cambio, para el modelo 14FQ1012LA la pantalla viene con antirreflejos, para que tengan en cuenta ese punto. Alrededor de la pantalla tenemos unas gomitas por aquí, por acá, en total son 6, para que cuando se cierre la pantalla pues evitar el rozamiento de la pantalla con el teclado. Y por acá abajo también tenemos el logo de Hewlett Packard. La relación de aspecto es de 16:9 y para toda esta serie de computadores portátil esta pantalla no es táctil.
Ahora estamos arriba de la pantalla, entonces por aquí tenemos sus dos micrófonos integrados de doble matriz. En el medio tenemos su cámara web y al lado tenemos un LED indicador que se enciende cuando la cámara web está activa. Por aquí tenemos el teclado tipo Isla con teclas de color negro. Las letras son de color blanco, los lados por acá, los bordes, todo esto es en pasta, es de color negro. También tiene el grabado antirrayas que tiene en la parte de encima del equipo. No tiene retroiluminación, pero por dentro sí tenemos la conexión. Bueno, eso lo vamos a mirar más tarde. Las teclas F y J poseen la lineecita para nosotros poder ubicar más fácil esas teclas y poder ubicarnos pues para teclear más fácil. Por aquí tenemos la tecla de mayúsculas que la podemos presionar y se va a encender el LED indicador de color blanco y eso indica que las mayúsculas están activas, y si quieren también lo pueden volver a presionar para que se apague, y ya estando apagado ese LED, eso va a indicar de que las mayúsculas están desactivadas y lógicamente que están funcionando las minúsculas. Por acá arriba tenemos unas teclas multimedia o de acceso rápido que nos sirven pues para utilizar mejor el teclado. Es decir, por aquí tenemos la tecla de ayuda, por aquí tenemos la tecla que baja la luminosidad del brillo de la pantalla. Esta es para que suba la luminosidad del brillo de la pantalla. En F4 tenemos para administrar de pronto otra pantalla que conectemos por el cable HDMI. Por aquí tenemos esta tecla que no tiene nada, que si este teclado tuviera una retroiluminación se pudiera administrar desde aquí presionándola, es decir, apagado, encendido. Me imagino que viene con varias opciones de luminosidad, pero como les comento, en este equipo y todos los modelos no está disponible esa retroiluminación, pero por dentro sí está la conexión. Después tenemos esta tecla que la podemos presionar y podemos desactivar el sonido. Cuando esté desactivado, aquí hay una luz LED de color rojo que se va a encender, y cuando está apagada, eso indica que sí hay sonido. Después tenemos la tecla de bajar el volumen del sonido general. Después tenemos una tecla que sube el sonido general del equipo, y después tenemos unas teclas multimedia que es para trazar, para adelantar, play, pausa. Y por aquí tenemos la tecla del modo avión. El botón de encendido se encuentra por acá en el lado izquierdo superior. Este botón no tiene ninguna luz LED que indique cuando está encendido o esté en suspensión. Y en la parte de arriba del teclado por aquí tenemos una rejilla que internamente se encuentran los altavoces estéreo. En la parte de abajo del teclado tenemos aquí el reposamanos, también tiene un grabado antirrayas del mismo color negro. Por aquí tenemos sus stickers de AMD de la serie 5000 y también el sticker de las gráficas de AMD Radeon. En el medio tenemos su panel táctil que es ancho pero hacia arriba es un poco corto. También es compatible con multigestos, su clic derecho e izquierdo se encuentran incluidos en el panel táctil, y como nos pudimos dar cuenta, por ningún lado tenemos lector de huellas dactilares. Entre la pantalla y el cuerpo del equipo, por aquí tenemos la rejilla de ventilación por la cual el aire abrigado generado por el equipo va a ser expulsado por el ventilador interno. Ahora vamos con el encendido del equipo para mirar más o menos cuánto se podría demorar en iniciar Windows. En este caso le tenemos instalado Windows 11 y tenemos la unidad de estado sólido que viene por defecto. Entonces bueno, le vamos a dar el botón de encendido, ahí ya le di. Ahí también les coloco el cronómetro para que ustedes más o menos se den cuenta cuánto se podría demorar en iniciar el sistema operativo. Y listo, miren, se demoró muy poquito, lógicamente pues porque reúne varias características de hardware, entre esos buen procesador, únicamente tenemos 4 GB de memoria RAM y también tenemos pues la unidad de estado sólido que viene de fábrica. Entonces bueno, ya iniciado el sistema operativo, vamos a continuar con otras pruebas. Ahora vamos con la prueba de los altavoces. Entonces por aquí bueno, ya tenemos una canción descargada de YouTube para que no tengamos problemas con copyright. La adelanté un poquito hasta los 23 segundos y desde ahí es donde se va a desempeñar un poquito más el sonido de esta canción. Ya tenemos el volumen al 100% del reproductor y el volumen al 100% del sistema. También les comento que tengo el
controlador de audio instalado, el original, el que recomienda Hewlett Packard en su página web. Y por último les comento que escuchar esta canción a través de este video no es lo mismo que escucharla pues personalmente. De todas maneras, bueno, la vamos a escuchar un poquito y luego les voy a dar una conclusión corta para que ustedes más o menos sepan cómo me fue con el sonido. Bueno, entonces vamos a despausar y vamos a escuchar pues cómo suena. Bueno, yo creo que es suficiente lo que escuchamos, entonces les comento que suenan bastante fuerte, suenan claros, no se distorsiona en ningún momento, a pesar de que la canción que escuchamos pues tiene muchos sonidos. Entonces esa parte del sonido sí me gustó. Ahora estamos con la prueba de la cámara. Lo primero que tengo que comentarles es que no debemos comparar este tipo de cámaras con las de un celular, porque las de los celulares pues son más buenas, tienen más megapíxeles y entre otras cosas. Esta cámara toma fotografías en 1280 x 720 píxeles y también graba video en 1280 x 720p a 30 fotogramas por segundo. Su calidad de bitrate en video es de 5.5 megabits por segundo. Y también pues bueno, analizando ya las imágenes, tenemos un poquito de ruido por aquí, por esta parte. Eso es normal. Bueno, tenemos una luz frontal, un bombillo aquí que me está iluminando la cara. Eso es muy recomendable para la persona que tenga este equipo, pues para que quede bien iluminado, porque si colocamos más luz nos podemos quemar, se podría decir, la imagen se quema. Y si podemos colocar una luz más tenue, entonces va a generar mucho más ruido todo esto por aquí. También les comento que pues lógicamente la distancia que tengo entre mi rostro y a la cámara, alrededor de unos 40 o 50 centímetros tenemos, y que lógicamente esa distancia es buena para nosotros mientras estamos viendo la cámara y estamos en una videoconferencia o algo así. Podemos teclear fácilmente, o sea, estoy a una distancia cómoda para nosotros poder hacer uso del teclado. También les comento que bueno, el encuadre está más o menos, se mira mucho la parte de atrás, entonces hay unas cámaras que te acercan mucho y otras que te alejan mucho, que pues lógicamente ahí sí nos sirve pues para videoconferencias, bueno, clases en línea y ese tipo de cosas. Y por otro lado también les comento que lo que están escuchando en este momento mientras estamos haciéndolo desde la cámara es lo que se graba con el micrófono integrado, con los dos micrófonos integrados. Y recuerden que para que se grabe de esa manera tenemos que tener instalado el controlador de audio, el que recomienda Hewlett Packard, para que pues saque todo lo bueno de sus características de esos micrófonos. Y pues lógicamente yo ya había ejecutado un poquito esta grabación y me di cuenta que el micrófono suena muy bien, pero tenemos que subirle un poquito de sonido al micrófono. Más o menos lo encontramos como en el 60%, hay que subirlo al 100% y ahí queda bien. Eso lo hacemos desde el panel de control. Y bueno, esa ha sido la prueba de la webcam y los dos micrófonos integrados. Ahora estamos verificando la temperatura mínima de este equipo, es decir, sin funcionamiento, sin que nada esté ejecutándose, y nos podemos dar cuenta por aquí donde dice diodo CPU, por aquí lo tenemos en 50 grados centígrados. La verdad es un poquito más alto que otros modelos que he tenido en el canal, por ejemplo los Asus, he encontrado hasta 35 grados Celsius, pero de todas maneras esto no quiere decir de que esté muy abrigado. El ventilador se lo está escuchando un poquitico, porque lógicamente está refrigerando, porque estoy en un ambiente de silencio, por eso lo puedo escuchar, si no la verdad no se escucharía para nada. Y también verificamos pues físicamente por acá a ver qué tal está, y podemos tocar y esto está totalmente frío, se siente un poquitico aquí abrigado pero no es mucho, lo demás está todo frío. Incluso en esta parte de aquí tenemos aquí debajo el procesador que va por aquí con un disipador hasta acá,
expulsa el aire el ventilador, pero de todas maneras no se siente ningún calor fuerte, se puede trabajar tranquilamente ahí, aunque lógicamente no está haciendo nada el equipo. Pero también nos vamos a ayudar de una pistola infrarroja térmica. La encendemos y vamos a empezar a mirar por el lado de acá y tenemos, miren, 32, 33 grados, por acá 33, 31, por acá ya se baja mucho. Entonces por aquí es como lo más alto, 32, 33, por ahí 33.3, que es como les comento porque está el procesador en esta parte. Pero lo demás, por allá donde sale el aire abrigado, por allá no tenemos calentamiento, tenemos hasta los 29, 31 por acá más o menos. Y esta parte de acá la verdad no está caliente. Y miren que ahora se ha bajado un poquito acá en la pantalla hasta los 45 grados, por ahí más o menos ese es su promedio, y pues esa ha sido la temperatura mínima de este equipo. Bueno, ahora estamos con la temperatura máxima de este equipo. Gracias al programa de AIDA 64 podemos colocar el procesador al 100% aquí. Está trabajando ya alrededor de más de 3 minutos. Cuando lo coloqué, la temperatura fue subiendo hasta llegar al 92 grados Celsius y pues ahí se quedó. Entonces ya se activó un poquito más el ventilador, ya empezó a refrigerar más, empezó a escuchar más, pero sin embargo no subió más. Se quedó ahí en 92 grados Celsius y ya, como les comento, el ventilador en realidad ya se empieza a sentir, pero porque, como les comento, estoy en un ambiente de silencio, entonces lo puedo escuchar. Si no, la verdad no es que suene tan duro, incluso en este momento que está a máxima potencia, para poder refrigerar el calentamiento que se está generando por el procesador. Y también pues lógicamente vamos a mirar acá físicamente para poder mirar a ver que si podemos trabajar o no. Y la verdad, el teclado se comporta bien, está un poquito abrigado aquí, pero yo creo que podemos trabajar tranquilamente. No creo que nos moleste mucho esta parte. Esto de aquí está abrigadito. Bueno, vamos a verificar, ya saben, con el lector infrarrojo por aquí. Y vamos a mirar por aquí, tenemos 41 grados Celsius, 40, 39 por acá. Bueno, por acá sí se siente más frío, pero por acá se sube, por ahí llegué a mirar hasta 42, no sé en qué parte fue, por acá, miren ahí tenemos 42, que fue por esta parte porque, como les comento, aquí es donde está el procesador y ese pues lógicamente es el que se calienta más, pero la verdad en realidad se está comportando muy bien, así esté al 100%. Y también recordarles que todos no trabajamos al 100%, ya se trabaja al 100% en trabajos muy fuertes y pesados, que por lo general si utilizamos Photoshop o algo así, bueno, tenemos que subirle un poquito de memoria RAM porque con 4 no es suficiente para ejecutar Photoshop, pero si ejecutáramos ese programa la verdad no se pone al 100%, entonces no se calentaría tanto. Entonces esa parte yo creo que se comporta bien este equipo, para que lo tengan en cuenta. Y pues esa ha sido la temperatura máxima de este equipo. Ahora estamos en la parte interna del equipo y vamos a dar una información muy básica de esta parte. No voy a explicar tan detalladamente. Entonces, bueno, primero vamos por la parte de acá abajo, que tenemos la batería bien amplia. Su conexión es directa a la tarjeta madre, no trae ningún cable. También por aquí tenemos la conexión del teclado y al lado tenemos la conexión de la retroiluminación del teclado. Como ya les había comentado, este equipo sí posee la conexión adentro, pero no está habilitada. También intenté buscar el teclado con la retroiluminación y no lo encontré. Puede que después con el tiempo salga ese teclado y se pueda cambiar, pero hay que tener en cuenta que para cambiar ese teclado tenemos que desmontar todo el equipo y adicionalmente romper unos remaches que están ajustando el teclado, y si lo hacemos eso antes de la garantía, entonces la vamos a perder. Por tanto, ese cambio de ese teclado solamente se recomienda si el teclado original fallara. Por aquí tenemos el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth con su conexión a la antena que va a dar arriba de la pantalla, y seguimos por acá por la parte derecha donde tenemos una conexión de un cable flex que va a dar a una mini board, que es la que es del lector de tarjetas, y más arriba de lado y lado tenemos las bases de las bisagras que, como se pueden dar cuenta, son pequeñas pero van agarradas pues de 2 tornillos. Después por acá tenemos el procesador que está a debajo integrado en la board,
y por aquí tenemos su disipación que va a dar a la parte de acá derecha y que esa disipación está siendo refrigerada por el ventilador que tenemos aquí. Este ventilador, como nos podemos dar cuenta, tiene unas aspas delgadas, eso lo hace silencioso y a la vez es grande. Continuamos con los altavoces que están por aquí y por aquí también tenemos su conexión. También tenemos el puerto y el cable de la conexión de la pantalla, el cual nos podemos dar cuenta que es de 30 pines, para que lo tengan en cuenta. De pronto si tienen que cambiar la pantalla ya saben los pines. Por aquí al lado tenemos la conexión del jack de carga y por aquí tenemos sus dos ranuras o slots para colocar o instalar las memorias RAM. En este caso tiene dos slots. Más abajo tenemos el puerto M.2 en el cual está conectada la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 y abajo tenemos el espacio para la instalación de un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas y por acá tenemos la conexión de ese cable flex que se necesita para la instalación de ese dispositivo. Por aquí tenemos el chip BIOS por si de pronto querían saber cuál es y dónde está. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo por la parte interna para que lo conocieran y miraran qué tanto trae por dentro. Ahora vamos con las opiniones que tengo de este equipo, ya sea lo bueno, lo malo y lo que podría aconsejar. Bueno, antes de decir todas estas cosas, les comento que bueno, todo computador no es perfecto, todos tienen sus cositas por ahí que nos pueden desanimar, incluso no todos nosotros tenemos los mismos puntos de vista, por lo cual pues otras personas pueden tener otro tipo de opinión. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que sí me gusta. Bueno, el diseño muy elegante, con antirrayas, es muy delgado, es un poquito clásico, se parece mucho a los computadores de antes, a los Compaq CQ. No sé si alguien de pronto se acuerda de ese tipo de equipos. Entre otras cosas, el teclado es muy suave, pero un poquito como tiesas las teclas, pero uno se puede desenvolver fácilmente con ese teclado, o sea, tecleas y funciona perfectamente, funciona bien. También lo que me gustó fue el panel táctil que obedece perfectamente a los multigestos, a su clic derecho, a su clic izquierdo, todo funciona muy bien en ese panel táctil. También me sorprendió un poquito los altavoces, suenan muy fuertes, suenan claros, no se escucha distorsionados para nada y para los altavoces pues muy bien. También me gustó lo que captura el micrófono, ya sea pues grabándolo desde su cámara web, se escucha que recibió pues los sonidos de la voz muy bien. También me gustó que este equipo bueno viene con ese procesador AMD 5500U, que es un buen procesador y también maneja unas buenas gráficas. En este caso pues acompañado por las 4 GB de memoria RAM, se aconseja subirla a 8, o sea, colocarle otra de 4 para que quede con 8 para poder ejecutar ya tareas un poquito más fuertes, por ejemplo, como edición de video, un poquito también en Full HD nomás y también la parte bueno de diseño gráfico o Photoshop. Pero con 4 GB es suficiente para tareas básicas como redactar documentos, navegar en internet y ese tipo de cosas. Entonces por esa parte bien por este procesador que tiene este computador. También que bueno, tenemos suficientes puertos USB, tenemos 3. Entonces tenemos 2 tipo A y un tipo C y eso también está bien. También me gustó los biseles muy delgados, bueno que eso en realidad todos los equipos últimamente lo están trayendo. También me gustó que para 2 modelos en específico de los que hablamos, que sí trae la pantalla antirreflejos. También me gustó la calidad de la cámara, muy bien. Hay un poquito de ruido, tampoco no es lo mejor. Como les comentaba, no hay que compararla con un celular, pero prácticamente funciona bien como para videoconferencias y ese tipo de trabajo. También me gustó que maneja una buena refrigeración, o sea que podemos manipular el equipo tranquilamente siempre y cuando también esté a sus temperaturas máximas. Se puede trabajar normalmente y ya saben que no todos trabajamos al 100%, por tanto esa parte de la temperatura pues no le afecta a este equipo. Y por último también me gustó que también tenemos un LED indicador del almacenamiento, que esto usualmente otras marcas no lo ponen y esto nos ayuda un poquito a veces a diagnosticar el almacenamiento cuando está fallando o a mirar que de pronto el disco duro o la unidad de estado sólido está trabajando procesos en vanos ya en el sistema operativo. Entonces ese LED nos sirve para ese tipo de trabajos.
Ahora vamos con lo que no me gustó o me incomodó o creo que le faltó al equipo. Bueno, primero que todo, el puerto de red RJ45 falta un poquito porque a veces, bueno, con este procesador como es bueno, lo podríamos utilizar para trabajos de oficina, bueno, y necesitamos una buena velocidad de internet y ya saben que el internet es mejor por cable. Lógicamente que tenemos un buen adaptador de red Wi-Fi, pero sí sería bueno que hubiese traído ese puerto de red. También creo que le faltó, bueno, una luz LED indicadora en el botoncito de encendido para nosotros saber cuándo está lógicamente encendido o cuando más que todo queremos saber que está en estado de suspensión. Si queremos saber eso, pues tenemos que mirar hacia un lado para ver si está en suspensión o algo así. Entonces a mí me gusta que esté más que todo en el frente. Otra de las cositas que no me gustó y que me incomodó un poquito es que todos sus puertos USB están al lado derecho y en el lado izquierdo no tenemos nada. Entonces eso ya es cosa mía, ¿no? Que por ejemplo a mí me gusta que en la parte derecha tengamos un solo puerto USB y en la parte izquierda tengamos los dos puertos USB faltantes, ya sea para conectar memorias USB o algo así, y la parte derecha para conectar un mouse ya sea con cable o inalámbrico. Y por último, lo que menos me gustó todavía, y eso sí lo resalto, es que este equipo no haya traído un cable, un flex, para conectar ya sea una unidad de estado sólido o disco duro internamente en el espacio de 2.5 pulgadas para nosotros poder expandir el almacenamiento. Entonces miren que no lo trae este cable y además de eso lo intenté buscar por internet y hasta el momento de la fecha de grabación de este video pues no está disponible ese cable, cosa que difícil, tocaría esperar un buen tiempo a ver si aparece ese cable por ahí para comprarlo y lógicamente adaptarlo y pues subir el almacenamiento si es necesario. Esos eran los puntos negativos y positivos y ahora un poquito la conclusión sobre más que todo el equipo que yo mostré. Este equipo, como ya viene con 4 GB de memoria RAM, la recomendación es colocarle mínimo otra de 4 GB para que quede con 8 y así podemos ejecutar algunos programas más avanzados que ya no sean los básicos. Otra de las recomendaciones es poner a cargar el equipo apagado 8 horas sin encenderlo para que la batería pues despegue todo su capacidad y tenga un buen funcionamiento durante toda su vida. Si no lo hacen, no hay problema, pueden utilizarlo normalmente. Lo otro es darle uso constante mientras tenga la garantía activa, por si de pronto el equipo llega a tener un defecto de fabricación, entonces lo podamos descubrir rápido y así el fabricante nos pueda responder con ese defecto de fabricación que le puede pasar a cualquiera. Y por último, pues que no guarden sus equipos en partes húmedas porque si no se pueden dañar. Lo que más seguro se daña es el teclado, pues con la humedad. Entonces para que tengan en cuenta también esa parte. Y listo, bueno, ya nada más que decir de este equipo. Después en unos días voy a publicar el video también de la actualización de hardware de este equipo, ya sea aumentando el almacenamiento en el puerto M.2 y agregando memorias RAM en sus puertos, en sus slots, y lo único que nos quedaría pendiente pues para más tiempo hacia adelante sería la instalación de un disco duro o una unidad de estado sólido en el puerto de 2.5 pulgadas porque ya saben que no tenemos el cable, entonces tenemos que esperar a que salga. Entonces por ahora vamos a hacer el video que ya viene más adelante, únicamente actualizando memoria RAM y en la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, pues ya se pueden suscribir a este canal, es gratis. Y me gustaría que me dejen su comentario con respecto a este video, a este equipo, qué tal les pareció, si lo tienen, para qué lo usan y qué productividad pues le están dando a este equipo. Entonces bueno, sin más decir, ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.